En el episodio de hoy te voy a contar cómo dos palabras pueden convertirse en un mantra, en tu fortaleza, en tu recordatorio de vida y también en el título de un libro y el título de un podcast. Esas dos palabras son decido ser y son las palabras que tengo tatuadas en mi brazo derecho y les voy a contar claramente cómo fue que surgió la idea de hacerme este tatuaje que para mí es, como dije antes, un mantra y en aquellos momentos en los cuales necesito centrarme un poco, miro mi brazo derecho, leo mis palabras mágicas, decido ser y sé y siento que todo va a estar bien. Tudo vai dar certo, como dicen en portugués. Entonces, para contarles sobre la historia del tatuaje, vamos a viajar un poco en el tiempo, como me gusta hacer a mí siempre, y nos vamos a ir a unos meses, unas semanas, perdón, antes de emprender mi primer viaje sola. Yo había leído un libro que no me acuerdo cuál es y no lo puedo encontrar, y había visto una frase que me había gustado mucho y la había anotado que decía, me gusta estar donde puedo ser, ¿sí? La voy a repetir, me gusta estar donde puedo ser. Esa frase me había gustado mucho, la tenía anotada en uno de mis tantos post-its de frases y un día haciendo un ejercicio en un taller que yo había hecho sobre encontrar el propósito y demás, uno de los ejercicios tenía que ver con crear un vision board. Un vision board es un cuadro, ¿sí? Donde uno va poniendo diferentes sueños que tiene. Y ahí fue donde yo me di cuenta que en realidad la mayoría de mis sueños tenían que ver con viajes y ahí surgió el cuadro de sueños viajeros, pero eso es otro tema y ya se los voy a contar más adelante en otro episodio. Entonces yo empecé a hacer ese collage pegando imágenes de lugares donde quería ir y además de imágenes uno puede poner frases. Y la frase que quise poner en el medio del collage, en el medio de la cartulina fue esta, me gusta estar donde puedo ser. Era una frase que realmente me encantaba, ¿sí? Me encanta lo que decía, lo que dice, porque en ese momento de mi vida resonaba mucho con lo que yo estaba empezando a experimentar, ¿sí? A encontrarme conmigo misma y estar conmigo misma. Entonces, después de eso, de ese vision board que yo tenía en la habitación, decidí hacer mi primer viaje sola. ¿Sí? Mi primer viaje sola, que ya les conté que fue en auto a Colón, Entre Ríos, a 3 horas de mi casa y demás. Fue mi primer viaje sola en julio del 2021. Y venía con esa idea en la cabeza de que me gustaba mucho esta frase y que quería encontrar alguna frase para poder tatuarme, ¿sí? Me gustan mucho los tatuajes, pero quería una frase que realmente me significara algo en este momento, en esta nueva vida. Pero claro, esa frase, me gusta estar donde puedo ser, era muy larga, me parecía como que necesitaba mucho espacio de piel para tatuarme esa frase. Entonces dije, bueno, voy a buscar sinónimos o voy a buscar algunas maneras para hacer la frase más corta, pero que realmente que no pierda ese significado. Entonces, bueno, yo estaba en el viaje a Colón y cuando estaba volviendo en el viaje en el auto, me iluminé, digamos, se me prendió la lamparita y dije, decido ser. Y me encantó. Me encantó porque primero eran dos palabras, ¿sí? Primero eran dos palabras, que yo no quería que sean mucho más de 2, 3 palabras porque no quería tatuarme mucho más. Primero, número uno, me encantó por eso, porque era muy conciso. Y segundo, porque tenía la palabra ser, que es algo que es muy importante, que perdemos muchas veces de vista, ¿no? Porque estamos muchas veces en el tener, en el hacer, pero nos olvidamos mucho del ser, ¿sí? De cómo sos realmente, de cómo eres realmente. Entonces, tenía la palabra ser, que era la que más me gustaba de toda la frase, y le agregué el decido. ¿Por qué le agregué el decido y por qué me gustó tanto esto de decido ser? Porque creo que, y estoy convencida de que ser una misma es una decisión de todos los días, ¿sí? Es una decisión que muchas veces no es fácil de tomar, que muchas veces no es fácil de mantener, pero sigue siendo una decisión. Y es importante ser conscientes de esta decisión,
¿sí? De que cuando una decide algo, y sobre todo cuando decide ser algo, o ser de cierta manera, o volver a ser de una manera, es importante mantener como esa decisión y ese compromiso con una misma. Entonces, así fue como surgió esta frase, decido ser, que la tengo desde agosto del 2021, o sea, yo volví del viaje, saqué turno y me fui a tatuar, me hice mi sexto tatuaje de mi historial. Y desde ese momento, desde agosto del 2021, que tengo esta frase tatuada en mi brazo derecho, la utilizo como un mantra, digo yo, ¿no? Porque en aquellos momentos en los cuales no me siento tan centrada, porque pasa muchas veces, sí, que una veces no se siente tan centrada, en los momentos en los que eso sucede, miro mi brazo, miro la frase, me acuerdo del para qué me hice este tatuaje, qué recordatorio de vida es este tatuaje, y me siento mucho más fuerte o más reconectada conmigo, o saco la fuerza que sé que existe, pero a veces está un poco como escondidita. Y cuando veo este tatuaje, me acuerdo de por qué decidí justamente hacérmelo. Entonces, posterior a eso, ya con el tatuaje hecho, empecé a resonar mucho con esto, ¿no? Del decidir ser, y sobre todo con lo del ser. Entonces, cuando empecé a escribir mi libro, ¿sí? Yo ya tenía otros libros de antes, de otros temas, pero bueno, nunca los había como publicado ni nada. Y cuando empecé a escribir el libro que tengo, ¿no? Ahora, dije, ¿qué título le voy a poner? Y claramente lo primero que me vino a la mente fue decido ser, porque para mí es algo que realmente me representa, ¿sí? Es una frase que me representa, ¿sí? Que me representa y que me gusta mucho, y que también me gustaría que lo tomen las demás como un mantra. Quizás no tendrá el mismo significado que para mí, o no tendrá la misma connotación que para mí, pero entender el por qué, ¿no? Entender esto de decido ser. ¿Por qué decido ser? ¿Sí? ¿Qué decidís ser? Y bueno, cuando estaba escribiendo el libro, surgió esto, porque en mi libro lo que voy contando, mi libro es una parte autorreferencial y otra parte como de práctico, ¿no? Como de ejercicios prácticos y demás. Entonces, cuando yo empecé a escribir el libro, está compuesto por diferentes capítulos. Cada capítulo tiene como un rol, por decirlo de una manera, y es como un escalón tras otro escalón que va llevando a la Yamila, o sea, que soy ahora, o que en realidad que capaz que era en ese momento cuando lo escribí, porque lo escribí el año pasado, en el 2022, pero sigo por ese camino, digamos. Entonces, por eso es que yo le puse ese nombre al libro, y además aprovecho para decirles a todas las que quieran que el libro está disponible, es digital, se puede comprar, así que si lo quieren, me mandan un mensaje, me hacen llegar que están interesadas en el libro, y yo les mando toda la información. Y luego, cuando empecé a armar el podcast, dije, ¿qué frase qué nombre le puedo poner al podcast? ¿Sí? Y si bien mayormente el podcast tiene que ver con viajes en mi propia compañía, va a haber algo más, y hay algo más. No solamente se refiere a los viajes, porque si bien hablo de viajes, también hablo como del trasfondo de los viajes. Entonces, fue como que decantó solo y dije, le voy a poner el mismo nombre que le puse a mi libro, ¿sí? Le voy a poner Decido Ser, que para mí es una marca registrada, que creo que debería registrarlo, estoy pensando, pero bueno, para mí es una marca registrada. Entonces, nuevamente, el podcast también sirve como un recordatorio de esto de decido ser, ¿sí? Como de un recordatorio y un compromiso conmigo misma, y también con todas ustedes, de que yo voy a seguir siendo Yamila auténtica, y voy a mostrarles y voy a contarles todo lo que experimento, y en los viajes y en la vida también, aunque ya es más común que mi vida y los viajes sean uno, pero bueno, en general lo que sucede, y que puedan ustedes también tomar esta experiencia mía como
como enseñanza, no porque yo me las sepa todas, sino porque en algún momento de mi vida también pero aproveché la enseñanza de otras y los ejemplos de otras y las experiencias de otras para animarme a ser justamente lo que realmente me enciende y lo que realmente enciende mi alma, que es viajar y contar historias. Así que bueno, este episodio era más o menos para contarles lo que tenía que ver con Decido Ser y por qué está en el nombre de mi libro y por qué está en el nombre del podcast. Y quizás tendría que haber sido el primer episodio, pero bueno, decidí hacerlo en este momento porque todo es una decisión finalmente. Así que bueno, espero que encuentren su propia frase o su propio mantra que las ayude en esos momentos en los cuales no se sienten del todo bien o están descentradas o están flaqueando un poco y no saben si tomar una decisión o no. Que encuentren un mantra como yo encontré el mío, como yo encontré a Decido Ser, y que lo utilicen en todo momento que sea necesario. Les mando un beso y nos vemos la próxima.